Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre la formalización del Ministerio Público en la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo y dos exministros, Juan Silva y Heiner Alvarado. Fiscalía adopta esta medida luego de que el Congreso aprobara la acusación constitucional en su contra por la presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Pero también a la par tenemos nueva información, por ejemplo, sobre el golpe de Estado que ya hemos visto el fin de semana. Sobre esto en particular vamos a conversar con la abogada penalista Romy Chan, quien ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Romy? Bienvenida. Muchas gracias, Mayra, por la invitación. ¿Qué significa ahora que el Congreso aprueba la acusación constitucional contra Pedro Castillo por el delito de organización criminal y ahora el Ministerio Público formaliza? ¿Qué significa esta acción? Claro, lo que ocurre es que el Ministerio Público inició investigaciones contra el señor Castillo, pero no podía continuarlas hasta que el Congreso le diera su visto bueno, hasta que el Congreso levantara este manto protector del cual gozaba como alto funcionario público. Ahora que el Congreso ya lo hizo, entonces el Ministerio Público ha decidido formalizar investigación, lo que significa, ha decidido iniciar una especie de juicio, o sea, de proceso penal contra el señor Castillo para que se actúen todas las pruebas que puedan dar lugar a acreditar o no su responsabilidad penal. ¿Y esta responsabilidad penal se va a ver en algún caso en específico o abarca todas las investigaciones, como por ejemplo lo que sucedió con el Ministerio de Transportes, el puente Tarata, el caso también del biodiesel de Petroperú? ¿Qué va a abarcar esta acusación? Esto es por la primera parte. Recordemos que cuando la fiscal de la Nación, la primera vez, ¿no?, que la fiscal de la Nación decidió plantearle al Congreso esta denuncia constitucional, lo hizo indicando que el presidente Castillo y algunos de sus ministros, que son los dos que ahora están aquí involucrados también, y otros asesores, formaban una organización criminal que había sido creada sistemáticamente para, desde el Poder Ejecutivo, beneficiar a algunas personas en la obtención de obras y en alguna obtención de puestos en el Estado. Entonces, la investigación que se está llevando a cabo ahora, que ya se ha empezado a ejecutar por parte de la Fiscalía, es justamente esta, la más importante, la más grande, la que habla de la posible existencia de una organización criminal y la que en su momento el Congreso no tomó en cuenta y no resolvió con rapidez. Recordemos pues que esta era la primera, luego ya vino el tema del golpe de Estado y se aceleraron para levantarle la inmunidad por el golpe, pero esta quedaba pendiente, ¿no? Entonces es esta primera investigación. Y en ese sentido, la fiscal o el fiscal puede solicitar una nueva medida de prisión preventiva contra Pedro Castillo. Así es, probablemente ya lo haya hecho, porque normalmente la formalización de investigación, como ya implica un primer acto donde el Ministerio Público dice tengo convicción sobre estos hechos ilícitos, normalmente va acompañada por el pedido de algún tipo de medida contra la persona, que puede ser comparecencia, pero que también podría ser prisión preventiva, y no tiene nada que ver con la prisión preventiva actual que él viene cumpliendo por el delito de conspiración. Y en esta, supongamos que se dicta prisión preventiva contra Pedro Castillo, que no tiene nada que ver con el golpe de Estado que él dio, sino por este caso de organización criminal, ¿cómo procedería? ¿Él tendría que ser trasladado a un penal? ¿En este caso se queda en la IROES? Sí, en este caso no va a cambiar en nada, porque hay que recordar que él se encuentra allí por un tema de seguridad, ¿no?, por su condición de expresidente de la República. Pero, ¿qué es lo que ocurriría o cuál es la ventaja para el Ministerio Público de tener este segundo pedido de prisión preventiva concedido por el Poder Judicial? Que si por A o por B él lograra hacer que se cambie la medida de prisión preventiva en el caso de conspiración a la rebelión, ¿no?, se mantendría igual la nueva medida de prisión preventiva que el Poder Judicial podría dar por este nuevo caso. Entonces, es como un doble seguro para el Ministerio Público, ¿no? Incluso si él consiguiera un habeas corpus o cualquier tipo de argucia legal, ¿no?, disposición judicial que le levantara la prisión preventiva por el primer caso. Uy, ¿aló? Hola. Sí, aquí estamos. Así, no caería el segundo caso. Entonces, se mantendría el señor Castillo en el penal. Muy bien, y en ese sentido, el Ministerio Público también podría formalizar esta investigación a preparatoria, o sea, cambiar de preliminar a preparatoria, lo entiendo así.
Sí, o sea, ya lo ha hecho ahora, ¿no? Lo que ha hecho es Ajá. cambiar esta investigación preliminar y ha pasado a esta preparatoria. Lo que pasa es que con el nuevo código los nombres cambian. Antes lo que teníamos era la denuncia fiscal y luego ya el proceso penal. Ujú. Ahora la denuncia fiscal es como una especie de equivalente a la investigación preliminar y el proceso penal sería el equivalente a esta formalización de investigación preparatoria. Entonces, la Fiscalía en estos momentos tiene todas las facultades de investigar de lleno al presidente, al expresidente Pedro Castillo y a su entorno. Estamos hablando también de Juan Silva, exministro de Transportes, y Heiner Alvarado. En el caso de ellos dos, ¿cómo va a ser? Porque el primero está prófugo de la justicia. Sí, bueno, lamentablemente ahí pues respecto a quienes están prófugos, si bien la investigación igual va a correr, no se va a poder efectivizar ninguna medida porque no lo tenemos a disposición, está rehusando, ¿no?, a la justicia, Ujú. entonces ahí pues no se va a poder avanzar mucho. Pero respecto a los que sí están presentes, como es el caso del señor Castillo, que en este momento está incluso recluido, ¿no?, sí va a poderse seguir el trámite e incluso, si correspondiese, se emitiría su sentencia condenatoria. Muy bien, Romy. Entonces vamos a esperar cuáles son las siguientes acciones del Ministerio Público, porque seguramente las diligencias van a continuar. Puede proceder en este caso también a la par de una medida de prisión preventiva contra el expresidente, levantar el secreto de las comunicaciones. Ahora sí se puede hacer. Por supuesto, no es como si estuviéramos en el marco de un proceso que va a tener control del juez. Muy bien, muchas gracias, Romy, por estar con nosotros explicándonos la situación que se le ha generado al expresidente Pedro Castillo con esta formalización. Muchas gracias. Un placer. Ahora estamos con Andy Carrión, abogado penalista también, para seguir analizando este tema, donde el Ministerio Público ha formalizado ya la investigación preparatoria contra Pedro Castillo y dos exministros. ¿Qué significa eso? ¿Qué facultades va a tener el Ministerio Público ahora para investigar de fondo al expresidente por casos de corrupción, específicamente por el delito de organización criminal y otros delitos más? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Mayra. Gracias por la invitación. ¿Qué significa que el Ministerio Público haya formalizado esta investigación preparatoria contra el expresidente y dos de sus exministros? Era una decisión que ya se veía venir a raíz de la aprobación de la acusación constitucional por parte del Congreso de la República. Cumplido ese procedimiento, lo que ahora acaba de resolver la Fiscalía de la Nación es pasar a una siguiente etapa, esto es formalizar la investigación preparatoria en contra no solo del expresidente Castillo, sino también de los exministros Heiner Alvarado y Juan Silva. Los delitos por los cuales ha formalizado la investigación son tres en específico: el delito de organización criminal, que está imputado al expresidente, así como también a Silva y a Heiner Alvarado, como también los delitos de tráfico de influencias y el delito de colusión. Esta investigación se concentra también en tres hechos, uno de ellos que es el de Petroperú, el famoso caso del biodiesel, así como los casos vinculados al puente Tarata y también a los del Ministerio de Vivienda y Comunicaciones. En este caso, lo que ahora correspondería a la Fiscalía es, primero, la formalización de la investigación que, de acuerdo a lo que ya formalmente ha publicado el Ministerio Público, se acaba de realizar. Y ya dentro de esta etapa, lo que puede solicitar la Fiscalía, entre muchas otras medidas, es, por ejemplo, la prisión preventiva en contra de los implicados, que podría abarcar o extenderse por un plazo máximo de hasta 36 meses. Y esta prisión preventiva funciona, o sea, va independientemente de la que ya se dictó contra el expresidente, porque es por otro caso, es por el dar el golpe de Estado. Es una medida distinta, Mayra, porque recordemos que actualmente el expresidente Castillo se encuentra en efecto con una medida de prisión preventiva, pero por los delitos de rebelión y conspiración a la rebelión, originados en el frustrado golpe que apuntaló y dirigió el propio expresidente Castillo. Son por estos hechos que tanto el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria como la propia Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aceptaron el pedido de 18 meses de prisión preventiva.
Este es un caso distinto y en este caso nada obsta para que la Fiscalía también pueda solicitar una medida tan gravosa como el de la prisión preventiva, pero ya no por el plazo de 18 meses, sino incluso por el plazo de hasta 36 meses, en razón de que aquí, en esta carpeta fiscal, se encuentra en curso el delito de organización criminal que habilita estos plazos un poco más amplios. Y si estamos hablando del delito de organización criminal por los casos del biodiesel, Puente Tarata y también las adjudicaciones en el Ministerio de Vivienda, o lo que se dirigió ahí en ese ministerio, también podría sumarse en esta investigación los otros casos como por ejemplo los ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, donde en la Policía Nacional se ha comprobado también que hubo pago de por medio para ascender a coroneles. Es importante lo que tú acabas de señalar, puesto que recordemos de que en la Fiscalía de la Nación se abrieron hasta 7 carpetas en contra del expresidente Castillo. La última acusación habilitada por el Congreso de la República, la acusación que formuló la fiscal de la Nación, se dio por 3 de estos 7 hechos. Eso significa que casos, por ejemplo, como el de ascensos irregulares, pueden también ameritar otra nueva acusación constitucional en contra del expresidente Castillo y con ello avanzar también estas investigaciones hasta la siguiente etapa, como sería la investigación preparatoria, con todas las medidas que también podrían habilitarse, como los pedidos de prisiones o incluso los levantamientos del secreto de comunicaciones, el secreto bancario, entre otras, que vea conveniente la Fiscalía. Muy bien, entonces vamos a esperar las siguientes diligencias que tome la Fiscalía y cómo esta situación va en el caso, por ejemplo, del ex ministro Juan Silva, que está prófugo. Bueno, él está prófugo de la justicia y al día de hoy pesa sobre él ya una medida cautelar de prisión preventiva. Veamos si se cumple con ponerse a disposición de las autoridades en las siguientes semanas o meses, aunque esto es altamente improbable, puesto que la Fiscalía puede ir habilitando otros pedidos, nuevos pedidos de prisiones preventivas de acuerdo al número de carpetas que vaya avanzando en contra suya. Y esto en realidad es un elemento negativo, puesto que ya el hecho solo de estar fugado ya corrobora el peligro de fuga, que es un sustento básico y fundamental para que puedan habilitar otros pedidos de prisiones preventivas. Bueno, Heiner Alvarado a su vez si se encuentra en territorio nacional, entonces va a tener que decir lo que sabe. Pero en el caso de Heiner Alvarado, si él en estos momentos quisiera contar lo que sabe ante la formalización de la investigación preparatoria, ¿podría acogerse a ser colaborador eficaz o tener algún beneficio para rebajarle la pena? Nada obsta aún así alguien sea líder o sea imputado de ser líder de una organización criminal que se someta a procedimientos como por ejemplo el de colaboración eficaz, y aún así nos encontremos en una etapa de investigación preparatoria. Es que, por ejemplo, en este caso o en estos 3 casos que ya acaba de formalizar la Fiscalía de la Nación, Heiner Alvarado o el mismo Juan Silva deciden por someterse a este procedimiento de colaboración eficaz, brindando información de calidad, pues la Fiscalía también puede darles algunos beneficios, como por ejemplo el que revoque las prisiones preventivas y que puedan afrontar estas investigaciones con una comparecencia con restricciones. Pero eso ya dependerá de la voluntad de cada uno de ellos y si en rigor tienen información relevante que aportar a la investigación. Y esa investigación puede ser documentos, cualquier tipo de prueba o evidencia que tengan en su poder, ¿cierto? En efecto, no bastaría únicamente la versión digamos, hechos contados por parte de los protagonistas, sino que también necesitarían, y se requiere de todas formas en procedimientos como estos, documentos o algunos actos que corroboren lo que ellos llevan a la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, también debemos de señalar que existen actualmente algunos colaboradores que primero cuyas versiones fueron primigeniamente aceptadas por la Fiscalía, pero sujetos a irlas demostrando en el ámbito de la progresión de la investigación, que podría ser también uno de los casos. ¿Cuánta es la pena que podría tener Pedro Castillo de corroborarse todos estos delitos imputados? Ojo, que en el camino se podrían ir descubriendo más delitos, ¿no? Pero
por esos delitos que en esos momentos se ha formalizado la investigación, ¿cuánto sería la pena? De hecho, el cálculo que ha realizado la propia Fiscalía de la Nación asciende hasta los 22 años de prisión. Sin embargo, como tú también bien has señalado, Mayra, él tiene carpetas pendientes y de sumarse a algunas otras investigaciones, las penas también pueden irse incrementando, pero no podrían sobrepasar el máximo de 35 años de pena privativa de libertad. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Carrión, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando el caso del expresidente y los dos exministros que lo acompañaron. Muy amable. Bien, era entonces Andy Carrión, abogado penalista, que estaba con nosotros hablándonos de lo que significa esa formalización de investigación preparatoria del Ministerio Público, que podría ir adoptando otras medidas, como por ejemplo el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, en fin, otras diligencias, como también la principal, una prisión preventiva que va independientemente, podría correr de la prisión preventiva que tiene en esos momentos el expresidente por dar el golpe de Estado y que se encuentra recluido en la DINOES. Nosotros vamos a regresar con más información.